Hola, hola. Buenas tardes. Qué bien, pues estamos aquí otra vez, es miércoles. A ver, ya os veo que vais llegando. Cecilia, Cristín, Francesca, Rocío, Marian, Leonor. Vamos, que somos un montón. ¿Quién más? Natalie, Ana. Marga, Marta, Miriam, Sara, ¿quién más? Muy bien, pues encantada de teneros aquí. Os cuento, un momentito, voy a silenciar. Vale, os cuento que todos tenéis el micro en silencio a propósito para que nos quede bien la grabación y que el vídeo pueda servirnos después, ¿vale? Entonces, esto es a propósito, mantener el micro apagado, luego habrá la oportunidad de abrirlo y hablar un poquito en directo. Tenéis abajo de vuestra pantalla un chat, me podéis saludar a través del chat y, y estoy también, hola Laia, qué bien. Y esto, si tenéis preguntas las podéis, o comentarios, las podéis ir poniendo en el chat también. Buenos días desde Catamarca, en Argentina. ¡Hala, qué guay, Marga! Buenos Aires, Cecilia nos conecta desde Buenos Aires. ¡Qué bien! Hola. Hola, ¿qué tal? Vale, hola Candy. Pues esto, justo estaba comentando que los micrófonos, mantenerlos apagados, por favor, y nos comunicamos a través del chat. Al final de la presentación tenemos la oportunidad de hablar juntos, pero ahora es para que quede bien la grabación, sin ruidos de fondo, ¿vale? Perfecto, gracias. Qué bien, somos un montón, me encanta. Eso, ok, esto es como lo hacemos. Entonces, la primera media hora es presentación, la segunda media hora es hablamos, me podéis hacer preguntas y conversamos. Y esto, y en total va a quedar una hora a la que tenéis acceso durante una semana mediante la plataforma Coursecraft, ¿vale? Hola desde Sevilla. Vale, wow, estamos de todas partes. Fantástico, vale. Entonces, ese vídeo quedará disponible durante una semana en Coursecraft. A través de la newsletter, el email que os mando, también os explico cómo entrar a la plataforma y cualquier dificultad que tengáis me podéis enviar un email particular y lo vamos solucionando. Entonces, en la plataforma tenéis acceso a un montón de recursos gratis, aparte de los webinars, tenéis el ebook descargable, las píldoras que están organizadas a modo de curso, con audios descargables que solo conseguís ahí dentro, y esto. Y la plataforma Coursecraft es la misma que utilizo para realizar mis cursos online, así que también está bien que os familiaricéis con cómo funciona, sobre todo las personas que les interesan mis cursos, pero que están aprensivas a la hora de usar la tecnología, pues podéis irla manejando sin ningún coste para familiarizaros, ¿vale? En los cursos online utilizamos Zoom, utilizamos Coursecraft y solucionamos problemas por email, ¿ok? Entonces, ¿qué os iba a decir? Pues esto, el webinar de hoy tendréis disponible hasta el próximo miércoles y después forma parte de los bonuses que están añadidos este año a la edición de Yoga y Lesiones 2020 que empieza el 20 de abril. Os hablaré de este curso al final de esa presentación. Si no lo hago, recordármelo, a veces me olvido. Y si os parece, vamos a empezar. Entonces yo ahora estoy en una pantalla donde puede que no os veas, bueno, donde no veo el chat. Si veis que hay un problema con la presentación, abrir el audio me lo comunicáis. Perfecto. Entonces, hoy os quería hablar de yoga y ansiedad en la época digital. Qué mejor momento, qué mejor momento que ahora para hablar de este tema. Entonces, vamos a hablar sobre todo de cómo funciona el sistema nervioso y cómo el yoga ayuda para disminuir la ansiedad. Entonces, muchos ya sabemos que el yoga es súper indicado para la ansiedad, que tiene un montón de beneficios, pero a lo mejor no sabemos
por qué tiene tantos beneficios. Entonces yo hoy os quería aportar información de diferentes fuentes muy interesante que nos ayuda a entender de qué manera el yoga nos ayuda a enfrentar estrés y ansiedad. Sí, y por qué es realmente una disciplina súper útil, digamos que reúne muchas diferentes herramientas en una sola práctica. Esto es lo que más de valor creo que tiene el yoga. Y bueno, y ahora con tanta investigación científica y descubrimientos y tal, pues tenemos una explicación científica para los beneficios que aporta el yoga, que a nosotros los occidentales nos gusta también entender el porqué de las cosas, no solo el hecho de que funcionen, ¿vale? Entonces, vamos a ver, entonces, ¿qué pasa? Una de las cositas a tomar en cuenta ahora con la época digital, comparado con otras épocas, los que tenéis más o menos mi edad, yo tengo 46, los que hemos vivido sin el Internet sabemos cómo ha cambiado de forma radical el mundo con la llegada del Internet. Una de las... creo que los problemas más grandes es la gestión del tiempo. Antes había como tiempos establecidos en los que íbamos a trabajar o a estudiar y tiempos para estar con la familia o para ocio o para los amigos, y eran momentos separados donde además no nos podían alcanzar. Realmente este tiempo era protegido. Ahora con los aparatos digitales lo que ocurre es que estamos siempre disponibles y estamos constantemente contestando a mensajes, sentimos la necesidad de responder en continuación y esto altera muchísimo nuestro sistema nervioso, que ya es frágil de por sí, sin necesidad de esto, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver hoy es un poco cómo funciona nuestro sistema nervioso frente al estrés y cómo el yoga nos ayuda a calmar el sistema nervioso, ¿vale? Entonces, seguramente habéis oído hablar del sistema nervioso simpático y parasimpático, pero vamos a hacer un repaso. Entonces, nuestro sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y periférico. Estas son las partes anatómicas tangibles, es decir, tenemos el sistema nervioso central, que es el encéfalo, el cerebro, y la médula espinal, que están protegidos por nuestro esqueleto axial, es decir, por los huesos del cráneo y los huesos de nuestra columna. Y luego tenemos el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico son todos los nervios que salen de la médula espinal, salen a través del espacio entre las vértebras, se bifurcan y se derraman para ir a inervar todo nuestro cuerpo, ¿vale? Van a inervar la piel, los músculos, los órganos, ¿ok? Entonces, esto es la parte del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico cumple la función de conectar el sistema nervioso central con el resto del cuerpo, y entonces recibe señales y envía señales. Los nervios que reciben señales son nervios sensitivos o aferentes, que llevan la información desde diferentes partes del cuerpo al centro, a la computadora central, y los nervios motores son los nervios que mandan la orden de ejecutar algún movimiento, tanto si es voluntario como involuntario, ¿vale? Por ejemplo, cuando el viento sopla sobre tu piel, lo puedes percibir gracias a tus nervios aferentes, que llevan esa sensación y la procesan y la llevan al sistema nervioso central. Y si tienes frío y empiezas a temblar, esos son los nervios eferentes que intentan producir calor a través de esta respuesta involuntaria. ¿Qué más? Entonces, el sistema nervioso, os voy a compartir la pantalla porque para mí es más fácil aprender de forma visual y espero que para vosotros también. Así que vamos a compartir pantalla. Un momentito, porque os quiero mostrar este esquema, creo que os va a ayudar. Vale,
Ok. En principio lo veis bien, si algo cambia me decís. Perfecto. Entonces, esto es el esquema, ¿vale? Sistema nervioso central, que es, a ver qué dice el chat. Sí, se ve bien, perfecto. Mira, he encontrado el chat, no sé dónde estaba. Vale, ok, sistema nervioso central, que es el cerebro y la espina dorsal, ¿vale? Y el sistema nervioso periférico son todos los nervios que salen de la médula. El sistema nervioso periférico se divide en autónomo, aquí autonómico, bueno, autónomo y sensitivo, autónomo y sensitivo, es decir, voluntario, involuntario. Sí, lo estoy explicando bien, ¿vale? El sistema nervioso autónomo es el involuntario y el sistema nervioso somático o motor es el voluntario, ¿vale? Entonces, el sistema nervioso autónomo es el que regula funciones como el latido cardíaco, la tensión arterial, la digestión, todo un montón de cosas que nosotros no podemos controlar de forma voluntaria, ¿ok? Y nosotros ahora vamos a hablar del sistema nervioso autónomo porque es el que incide en nuestro estrés. Son mecanismos involuntarios. ¿Ok? ¿Alguien tiene el foco encendido? Por favor, apagarlo. El sistema nervioso autónomo se divide entonces en simpático y parasimpático. Esas son las palabras que habéis escuchado un montón y que a veces puede que confundan. A ver, un momento. Perdón, estaba silenciando aquí un micro. Ok, entonces el sistema nervioso involuntario se divide en simpático y parasimpático, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque todas nuestras respuestas al estrés son respuestas involuntarias, pero si entendemos el mecanismo de nuestro sistema nervioso, podemos incidir en él para que nuestra respuesta al estrés disminuya, no sea una respuesta tan disparada. Vamos a ver. Entonces, en general, normalmente se habla del sistema nervioso parasimpático, es la parte que está relacionada con el relax, la digestión, la asimilación de alimentos, el descanso, la regeneración de los tejidos. Esto es la parte que queremos aprender a activar con el yoga. El sistema nervioso simpático es el sistema nervioso es la parte que controla actividad y alerta. Y es lo que nos activa y nos hace responder a situaciones de peligro, ¿vale? Entonces, normalmente, siempre, estos dos sistemas trabajan en conjunto constantemente. Hay un feedback de información en el que se activa el sistema nervioso simpático, luego el parasimpático, y la relación entre esos dos sistemas nos mantiene sanos y funcionales, ¿vale? El yoga sobre todo incide en la activación del sistema nervioso parasimpático y luego os explico exactamente cómo. Entonces, una parte importante del sistema nervioso para la regulación, digamos, del sistema nervioso es el nervio vago. Entonces, ese nervio es un nervio que su nombre viene de vagabundo y se llama así porque es un nervio súper largo. Es un nervio craneal que baja, tiene un recorrido que inerva los órganos de la caja torácica, pulmones y corazón, y luego también inerva los órganos subdiafragmáticos, el hígado, el estómago, los riñones, el intestino, ¿vale? Entonces toca una gran parte de nuestros órganos internos y es un nervio cuya mayor parte de fibras son aferentes o sensitivas, es decir, ese nervio siente cómo el cuerpo se siente, percibe las sensaciones internas del cuerpo y las regula. Un nervio vago en buen estado tiene un buen tono vagal, lo llaman. Entonces, repito, es un nervio vago que funciona bien, tiene un buen
tono vagal. El tono vagal se podría decir la fortaleza del músculo del nervio, pero como no es un músculo, no puede ser fuerte. Entonces yo lo llamo su resiliencia, ¿vale? Entonces cuando el tono vagal funciona bien, el nervio vago frena la respuesta simpática, frena la respuesta del cuerpo frente al estrés. Entonces regula el latido cardíaco, sobre todo el latido cardíaco. Esto se llama también freno vagal. El freno vagal es lo que mantiene el sistema simpático calmado, ¿vale? Y cuando este freno se suelta, el latido cardíaco empieza a bombear más fuerte, la tensión arterial sube, se descarga adrenalina en el sistema, luego cortisol y vamos, ahí empieza estrés, ansiedad, incluso situaciones de pánico. Entonces nosotros queremos saber cómo activar el freno vagal y cómo aumentar la resiliencia o cómo aumentar nuestro tono vagal, ¿ok? Esto es lo que nos hace personas más sanas a lo largo de toda nuestra vida porque no estamos reaccionando frente a pequeños estímulos, sobre todo, ¿vale? Entonces, la cosa que a mí me encantó descubrir es que ahora os hablo en breve de la teoría polivagal, pero una de las cosas que asocian una respuesta parasimpática dentro del marco de la teoría polivagal es que se intenta estimular una respuesta parasimpática y ellos la asocian sobre todo con una sensación de estar a salvo, de estar conectados con uno mismo, con el entorno, con los demás. Y a mí me encantó leer esa descripción porque ese estado en realidad es el estado natural del yoga, ¿vale? Entonces, repito, una respuesta parasimpática cuando se activa nuestro sistema nervioso parasimpático, no es que nos relajamos y nos dormimos, que a veces se puede entender así, yo antes lo entendía así, sino que estamos despiertos, pero estamos tranquilos, somos capaces de recibir información, de escucharla, de procesarla y de responder acorde con la situación que está ocurriendo, ¿vale? Esto es la razón por la que queremos estimular el funcionamiento de nuestro nervio vago, para poder vivir en este estado conectado. Cuando estamos en este estado nos importa mucho los demás y estamos también trabajando de manera cooperativa. Cuando salimos de este estado y entramos en una respuesta simpática, no queremos cooperar, queremos tener razón. Estamos luchando por nuestra vida, no nos sentimos a salvo, ¿vale? Y estas son respuestas muy primitivas de nuestro sistema nervioso que no podemos controlar de forma directa, pero podemos reconocerlas y activar una respuesta parasimpática de forma indirecta, que ya veréis cuando os explico más cómo ya lo estamos haciendo cada vez que hacemos yoga, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Vale, entonces, a nivel de respuesta simpática, la respuesta simpática es lo que ocurre cuando estamos bajo estrés. Y la palabra estrés igual habría que redefinirla en este marco de sistema nervioso porque tiene una función. La respuesta simpática es cómo reacciona nuestro organismo de forma inmediata frente a un peligro, ¿vale? Pero este peligro puede ser real o puede ser percibido. Últimamente, en la vida que llevamos, muchas veces el peligro que percibimos es percibido, nos parece de estar en peligro, pero no lo estamos en realidad. Y entonces, ese peligro percibido desencadena una respuesta que es una respuesta de supervivencia, ¿vale? Entonces, cuanto más dejamos que ese mecanismo ocurra sin aprender a activar el freno vagal, pues más se establece este patrón en nuestro sistema nervioso, en nuestra manera de comportarnos. La buena noticia es que al igual que este mecanismo, digamos,
se activa solo o lo aprendemos, lo podemos desaprender y aprender un nuevo mecanismo. Esa es la parte más fascinante. Entonces, bajo una respuesta simpática, imagínate, es una respuesta de cuando éramos cavernícolas y a lo mejor nos acercaba un tigre y nos iba a comer. Y entonces, durante una respuesta simpática, en décimas de un segundo, dentro del organismo se descarga un montón de adrenalina, ¿vale? Entonces esto crea una reacción física, no es algo que podemos pensar, es algo que ocurre solo por haber percibido un peligro, ¿vale? Que puede ser real o imaginario, inventado. Entonces lo que ocurre es que, bueno, ya os podéis imaginar lo que ocurre cuando os sentís en peligro. El corazón empieza a bombear súper fuerte, la respiración se vuelve más superficial, la digestión se corta porque toda la sangre está siendo redireccionada rápidamente a los músculos de los brazos y de las piernas para poder correr. Las pupilas se dilatan, empezamos a sudar en frío, la boca se seca, y también empieza a ver cómo estamos en modo supervivencia, ya no podemos conectar con los demás, no podemos escuchar bien lo que nos dicen, ni realmente mantener una conversación del tipo cooperativo. Se activa no sé si se llamaría un reflejo, pero el instinto de lucha o huida. O nos enfrentamos al problema para supervivir y ganar, o nos vamos corriendo, ¿vale? Esto es lo que se activa en nuestro sistema. Entonces, esta activación puede ser muy exagerada o puede ser apenas activada y puede tener todos los matices entre medio, ¿vale? Esto depende de cada persona y es interesante observarlo para ver cuál es tu patrón reactivo. Entonces, cuando esto se encadena la respuesta simpática, nos sentimos en peligro y nos preparamos a la acción, ¿vale? Pero también hay otra respuesta más que es la de inmovilizarse. Entonces tenemos tres respuestas bajo estrés o peligro: lucha o huida, que van en conjunto, y luego la inmovilización. Entonces, inmovilización sucede cuando el peligro percibido es mortal. Entonces, ahí nuestro sistema nervioso está programado para protegernos a la muerte y poder sufrir lo menos posible, ¿vale? Entonces, hace sí que perdemos sensación. En psicología se llama disociamos, es como que nos vamos en nuestro cuerpo, lo vemos desde fuera, no sentimos dolor físico ni tampoco dolor psicológico. Estamos como anestesiados, congelados, paralizados, ¿no? Entonces, esto es otra respuesta que tiene nuestro sistema simpático frente a un peligro. Es también la respuesta típica frente a un trauma, que si no se reprograma en algún momento, uno tendrá la tendencia a congelarse frente a una situación amenazante en vez de saberla enfrentar de forma más regulada según las necesidades del momento. ¿Vale? Entonces, Entonces es interesante saber desde un punto de vista yógico, es que tenemos estas tres respuestas: lucha o huida, la respuesta de inmovilización, y luego que son respuestas simpáticas bajo peligro, y luego tenemos una respuesta que es parasimpática, que es sentirse a salvo, sentirse conectados con los demás, tranquilo, que todo está bien, ¿vale? Entonces nosotros con el yoga siempre queremos estimular la respuesta parasimpática y bajar nuestra respuesta simpática. ¿Cómo se hace esto? Pues cada vez hay descubrimientos y técnicas nuevas. Entonces, a mí me ha gustado mucho leer un libro que se llama Teoría Polivagal aplicada a la terapia. Luego os digo la bibliografía recomendada. Entonces, esto usa los conocimientos científicos que tenemos sobre el funcionamiento del nervio vago para poder reentrenar nuestro sistema nervioso. Segundito. Ok.
¿Vale? Entonces, ¿qué más os iba a decir sobre esto? Entonces, ¿cómo se hace? La teoría polivagal, pues esto. Entonces, según esa teoría se usan los conceptos adquiridos en los últimos máximo 20 años sobre el sistema nervioso, el funcionamiento del nervio vago, y se aplica en contextos terapéuticos. Lo interesante de la manera de aplicarlo en contextos terapéuticos es que se parece mucho al trabajo que hacemos ya de por sí en yoga, y es el siguiente. Una vez que uno conoce y reconoce su propia respuesta simpática, tanto la de lucha-huida como la de inmovilización, puede empezar a percibir cuando esto ocurre, porque son respuestas fisiológicas del cuerpo que no están bajo nuestro control cognitivo. No podemos pararlo con nuestra mente, pero lo podemos observar. Y nosotros en yoga, cuando estamos moviéndonos, respirándonos, observando nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros pensamientos, estamos haciendo esto, estamos poniendo conciencia y atención sobre todo nuestro mundo interno, ¿vale? Entonces, si queremos llevar esto a un paso más, podemos empezar a enfocarnos en cuando estamos teniendo una respuesta simpática para ver cómo es esa respuesta en nosotros, cómo se activa, cómo se percibe, cómo se siente, ¿vale? Para primero saber qué está ocurriendo. Luego la segunda cosa es, una vez que puedo detectar, wow, estoy teniendo una respuesta simpática, obviamente me siento en peligro, ok, pero ¿por qué me siento en peligro? ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha sido porque esta situación me ha recordado algo de mi vida, o es porque realmente me siento amenazada, o qué es lo que ocurre? ¿Vale? Entonces poner un poco conciencia sobre el proceso nosotros y el mecanismo, a qué se debe, a qué está siendo... la palabra en inglés es triggers. ¿Qué es lo que activa esta respuesta? Ahora mismo, solo con encender la televisión o ver las noticias, tranquilos, que todos vamos a tener una respuesta parasimpática de diferente nivel según cómo estamos, según nuestro propio sistema nervioso. Pero esto es muy fácil, porque solo con ver las noticias ahora realmente detectamos una situación de peligro y podemos ver cómo nos afecta a nivel fisiológico, es decir, cómo empieza a moverse nuestro cuerpo por dentro. ¿Vale? Entonces, pues esto, lo interesante es que lo que estamos haciendo en yoga ya nos lleva a este estado, nos lleva a ese estado de tomar conciencia de lo que nos está pasando, porque cuando tomamos conciencia ya no reaccionamos frente a este miedo, sino que respondemos, podemos decidir. Ese miedo es lícito, estoy siendo atacada, voy a defenderme. O, este miedo no tiene nada que ver con la situación actual, ¿cómo respondo? ¿No? Te da opciones, no es que se cure la situación o la respuesta, pero te da tiempo para responder de otra forma y también conocerte, conocer cuáles son las cosas que te llevan a este estado, ¿vale? Entonces, haciendo el hecho de solo hacer esto durante un periodo de tiempo largo, reprograma nuestro sistema nervioso. Y de hecho, se han realizado estudios de que el yoga, por ejemplo, ayuda bastante con el síndrome de estrés postraumático, ¿no? En parte por cómo trabaja con el sistema nervioso, para ayudar a no reaccionar y a responder. Súper importante. ¿Qué más? Vale, pero hay más cosas que hacemos en yoga que provocan una respuesta parasimpática. Pues, por ejemplo, las fascias, gran tema. Las fascias resulta que están ricamente inervadas. Tienen muchos receptores aferentes, es decir, sensitivos, que llevan información al sistema nervioso central. Y estos receptores son estimulados gracias al movimiento y a la presión. Entonces, en yoga, cuando el solo hecho de mover el cuerpo da una información al sistema nervioso central y estimula una respuesta parasimpática, porque finalmente
está llevando una información al sistema nervioso central de que estamos a salvo, ¿vale? Entonces está a través del movimiento, del masaje, de la percepción del propio cuerpo, estimulamos una respuesta parasimpática. Otra cosa que estaba aquí en la lista, me olvidé mencionar, es la respiración, súper importante. Una de las grandes técnicas que se usan en yoga para ansiedad, perdón, para bajar la ansiedad es la respiración lenta. En yoga esto lo hacemos siempre, respiramos hacemos respiración Ujjayi, y el hecho de respirar muy lentamente, tanto al inhalar y al exhalar, provoca una respuesta parasimpática, estimula el nervio vago porque el nervio vago inerva el diafragma y el sistema nervioso central, al sentir que estamos respirando de forma lenta, se relaja, activa el freno vagal, ¿vale? Para la respuesta simpática. Entonces en yoga, pues aparte de respirar, cantamos Om. El sonido Om también es un sonido que es muy calmante, porque otra cosa que estimula el nervio vago es la empatía, escuchar la voz de otra persona que es tranquila, escuchar nuestra propia voz calmada, lleva la información al sistema nervioso central de que estamos a salvo. Suspirar, exhalar por la boca son maneras de activar una respuesta parasimpática. Bueno, os voy haciendo toda la lista. Observar las sensaciones físicas nos ayuda a conocernos y a decidir cómo vamos a responder en vez de solo reaccionar, y esto el yoga nos entrena muchísimo a observar nuestro cuerpo, observar nuestros pensamientos, observar nuestro estado de ánimo, por lo tanto conocernos, que es como el fundamento de todo el cambio. ¿Qué más? El movimiento, debido a los receptores que tenemos en las articulaciones, en los tendones y en las fascias, también llevan información al sistema nervioso central de que estamos a salvo. Presión, contacto, caricias, masaje, todo eso también baja la respuesta simpática. ¿Qué más? La postura. Hay un libro súper interesante de una mujer americana que se llama Amy Cuddy. Ahora os explico la bibliografía en breve. Pues ella ha hecho un montón de estudios sobre el efecto de la postura que adoptamos con nuestro cuerpo y nuestra autoestima, cómo respondemos o reaccionamos, sobre cómo las hormonas dentro de nuestro cuerpo suben o bajan, dependiendo. ¿Vale? Entonces también el efecto de nuestra postura sobre la autoestima. En muy resumido, el estrés está asociado con niveles de cortisol alto. Cortisol es una hormona del estrés a largo plazo. La adrenalina es la respuesta inmediata a una situación de peligro. Si esta situación se mantiene en el tiempo, pues empezamos a estar constantemente inundados de cortisona y está asociado cortisona alta con también mala postura y baja autoestima. E incluso han hecho estudios como ciertas posturas desempoderantes de estar pequeños o en posiciones tristes o demasiado recogidos, producen más cortisol, bajan la autoestima, bajan la capacidad de pensar de forma abstracta, de responder adecuadamente a lo que está ocurriendo, etcétera, ¿vale? Es decir, muy resumido, las posturas que adoptamos con el cuerpo afectarán nuestra respuesta a lo que nos ocurre. Entonces, nosotros en yoga adoptamos posturas que aparte, bueno, siempre mantienen la columna bien recta, mejoran nuestra postura, pero también muchas de ellas, como los guerreros, etcétera, son posturas expansivas. Resulta que posturas expansivas en las que ocupamos más espacio también nos hacen bien a nivel de autoestima, a nivel de capacidad de estar presente y conectados con el entorno. ¿Qué más? Entonces, ya veis que con el yoga ya lo tenemos todo cubierto. Lo interesante es saber exactamente cómo y por qué para poder maximizar la práctica y enfocarla justamente en las partes que más nos sientan bien. Y esto es parte de un proceso de investigación personal. Vale. Entonces, en yoga hacemos respiración,
posturas, movimiento, e incluso escuchamos nuestra propia voz cantando Om o la voz de nuestro profesor que es calmada, y todo esto crea una activación parasimpática. Aparte, utilizamos a veces visualizaciones, como es el caso de Yoga Nidra, o meditaciones guiadas, y estas también nos ayudan de nuevo a poner nuestro foco, nuestra atención en nuestro cuerpo, nuestra respiración, nuestras sensaciones, para que podamos darnos cuenta que en el aquí y ahora estamos a salvo. Y esto nos ayuda a desenredarnos de esas historias que nos contamos sobre el peligro y el futuro y lo que pasará y lo que no, ¿vale? Nos trae al momento. Otra cosa que hacemos en yoga, sobre todo en retiros, es saborear. No sé, pero en retiros de yoga, de meditación, se suele comer en silencio, lentamente, saboreando la comida. Esto es otro gesto que podemos hacer para provocar una respuesta, de nuevo, parasimpática. Y otro tipo de saborear, que es conceptual, o es otro tipo, no es con la boca, es saborear los momentos buenos de la vida, poder ser y expresar gratitud para las cosas que nos sientan bien, que son siempre momentos pasajeros, pero es súper importante saberlo reconocer, agradecer y sobre todo saborear, porque eso también entrena a nuestro sistema nervioso a buscar estos momentos bonitos en vez de estar constantemente buscando el peligro, el león en el exterior, ¿vale? Entonces, bueno, aquí llegamos al final de la presentación. Os quiero hablar de los libros que os recomiendo y sobre los que he basado esta presentación, por si os interesa leeroslos. Voy a compartir pantalla otra vez para que los podáis ver. Mira, veo preguntas, Francisca, ahora respondo. Compartir pantalla, aquí estamos. Vale, entonces, libros recomendados, La teoría polivagal en terapia. Este libro a mí me ha encantado. Al principio me pareció muy conceptual, pero poco a poco le fui pillando el rollo. Se repite muchas veces y esto permite integrar la información y básicamente siempre te devuelve a observar cómo tú te sientes en tu cuerpo, cuando sientes conexión, cuando sientes desconexión, y cuando sientes desconexión, observar si es una desconexión activa, en plan, socorro, socorro, tengo que activarme y hacer algo, o si es una desconexión en plan inmovilización, en plan parálisis, no sé qué hacer, socorro, ¿vale? Esto es interesante tener en cuenta porque a veces cuando tenemos alumnos de yoga que en Shavasana están constantemente moviéndonos, esto ya nos da la señal que su sistema simpático está activado y están justamente en el reflejo de lucha o huida. Les pasa algo. Y esto es el tono basal de muchas personas. Muchas personas viven en esta realidad en su día a día, ¿vale? Entonces es interesante empezarlo a saber reconocer. Robert Schleip, esto no creo que está en castellano, lo he buscado en internet, solo lo encontré en inglés. Fascial Fitness, esto habla mucho de ejercicios para las fascias, pero toda la parte científica a mí es la que más me ha gustado porque explica todos los nuevos descubrimientos sobre las fascias y cómo ahora las fascias se considera uno de los órganos sensores sensitivos más importantes, más que la piel, por su inervación. Y entonces la activación de la fascia o estimular estos receptores en las fascias produce una respuesta parasimpática que explica, según él, también los beneficios del yoga, que son un montón. Luego, si queréis, os hago el listado también de beneficios. Y luego esto es el libro de Amy Cuddy, que se llama El poder de la presencia, y sí que está en castellano. Aparte, a todos os he puesto un link a un enlace de YouTube si queréis ver la versión resumida de lo que cuentan. ¿Vale? Y el poder de la presencia habla de todos los experimentos científicos que han hecho sobre la relación entre postura y capacidad de estar presentes o de no estar presentes. Incluso
habla mucho de el efecto del uso de aparatos móviles, es decir, la postura que adoptamos para estar en el móvil y en el ordenador, etcétera, no fomenta nada la presencia, porque es una postura súper desempoderante. Entonces es también interesante tener esto en cuenta, sobre todo cuando pensamos en el tema de la ansiedad en el día a día. Los aparatos la fomentan, ¿vale? Y luego, ¿qué más os iba a decir? Vale, que lo de yoga y lesiones, contaros que pronto se viene la nueva edición del curso Yoga y Lesiones, que es un curso online que imparto una vez al año sobre cómo enseñar yoga a personas con lesiones, ¿vale? Entonces, estos webinars que estoy haciendo cada semana forman parte del contenido bonus del curso. El curso empieza el 20 de abril, dura 7 semanas, hay una parte teórica pregrabada en vídeos a la que tendréis acceso y luego otra parte práctica, digamos, en la que como ahora nos conectamos vía Zoom para yo poder contestar a vuestras dudas, ¿vale? Para poder ofrecer apoyo mientras estudiáis, ¿vale? Para que no tengáis que estudiar a solas, que ya sabemos es más difícil. Vale, y para más información, el precio del curso os lo contaré la próxima semana, con un poco de antelación para que podáis un poco hacer vuestras cuentas. ¿Y qué más? Vale, y quizás la próxima semana os hago un tour virtual dentro del curso que está en Coursecraft para que lo podáis ver, ya que puedo compartir pantalla, pues os lo muestro por dentro para que sepáis cómo funciona. Ok, entonces, ¿qué más os quiero decir? Vale, pues abrimos espacio de preguntas ahora. Entonces, veo que me habéis dejado algunas preguntas en el chat. Y si queréis también, los que os queréis hacerme una pregunta en persona, podéis desbloquear vuestro micro ahora y dirigirme vuestra pregunta directamente. Voy a ver qué preguntas tenemos en el chat. Bueno, Marian se va. Adiós. Entonces, a ver, entonces hay una pregunta de Francisca que dice, que pregunta, es como si con el yoga aumentáramos el umbral de recepción del nervio vago. Correcto, correcto. Esto en términos técnicos se llama aumentar el tono vagal o sí, aumentar el tono vagal. Entonces, cuando el nervio vago tiene un buen tono vagal, activa el freno vagal, y el freno vagal es lo que reprime o inhibe la respuesta simpática. Cuando esto no funciona bien, estamos constantemente teniendo reacciones desbordadas a situaciones que no se lo merecen. Y un ejemplo de mi propia vida. Hace poco me di cuenta que tenía un trauma no procesado, es un poco personal, pero que tenía un trauma de mi infancia no procesado por la respuesta que estaba teniendo simpática frente a una situación irrelevante. La situación irrelevante era una amiga que sin ningún aviso previo me mandó un audio por WhatsApp diciéndome: ¿qué te pasa conmigo? Creo que me estás ignorando, hace mucho que no sé nada de ti, quería hablarlo y justamente, en fin, toda una historia. Y yo solo al escuchar este audio en mi casa, donde soy la mar de segura, me empezó a bombear muy fuerte el corazón, hasta como que no escuchaba ni siquiera bien el mensaje, no sabía qué estaba diciendo, me sentía atacada y de golpe, ay Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabes? Y me di cuenta de que estaba teniendo una respuesta exagerada a el momento. Y entonces me di cuenta, es una respuesta simpática. Mi cuerpo, adrenalina, corazón, capacidad de escucha se ha ido a tomar viento, capacidad de empatía, nada, es como déjame en paz. Y me di cuenta y pude responder de forma adecuada a la situación. Me di cuenta que yo quizás he vivido situaciones que me han hecho sentir, de enfrentamiento, que me han hecho sentir muy en peligro,
en fin, y que esas situaciones la he traído a mi vida de adulta sin haberla procesada y para mí es una respuesta normal y en ese momento me he dado cuenta que de normal no tiene nada, que es una respuesta, una sobreactivación de mi sistema nervioso y que sería interesante explorar a qué se debe, ¿no? Y también darme cuenta me ayuda a poderle responder a mi amiga de forma no reactiva, es decir, decirle, oye, vale, podemos hablarlo, ahora no es buen momento para mí, estaba totalmente en situación de lucha o huida, mejor si quedamos tal día, tal hora, te llamo yo, ok, perfecto. Y ya está, lo hablamos y lo resolvemos sin ningún conflicto. Pero si no me hubiese dado cuenta, a lo mejor me hubiese ido a la conversación a la defensiva, en plan, ¿cómo te permites hablarme de esa manera? Bla, 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 ¿tú qué te crees? Y esto os lo cuento porque sé que a muchos nos pasa, no es nada fuera de lo cotidiano, ¿vale? Pero es interesante observar cuando nos ocurre porque la respuesta es una respuesta fisiológica que no decidimos con la mente. Es realmente una respuesta que ocurre de forma involuntaria, pero cuando la reconocemos podemos responder voluntariamente a la situación de la manera más apropiada. En fin, no sé si he contestado bien a la pregunta, pero espero que sí. ¿Qué más? Sara pregunta, entonces, ¿la apertura de pecho puede ir bien para aumentar la autoestima y por lo tanto bajar el estrés? Sí, han hecho los estudios o sea, científicos, los estudios que ha hecho Amy Cuddy no eran con posturas de yoga, solo una postura de yoga y era la cobra. Pero las posturas que habían estudiado eran posturas que toman. Sí, posturas de personas, digamos, que ellos recomiendan tomar. Entonces, y también posturas asociadas a situaciones de poder, como por ejemplo, cuando te sientas, de coger el asiento de la persona al lado, posturas expansivas que suelen adoptar personas que están en situaciones de poder. Abrir las piernas, abrir los brazos, y luego las transformaron en una práctica de 5 posturas para adoptar pocos minutos antes de entrar en una situación en que va a ser un poco retante, ¿no? Pero bueno, la síntesis es que las posturas expansivas, entonces no solo de apertura de pecho, pero también de abrir los brazos, de abrir las piernas, ayudan porque estamos ocupando más espacio, mientras que las posturas en las que nos encogemos el pecho, nos hacemos pequeñitas, pues estas no van nada bien. ¿Vale? Por eso también las posturas de móvil y ordenador, pues nos encogemos. Y han visto que cuanto más pequeño el aparato, más encogido, más negativo el efecto. Vale. ¿Qué más preguntas? ¿Habrá algo relacionado con escoliosis? Sí, pero sí, sí. Pero es un tema muy amplio y ahora no tengo apuntes a mano para refrescar, pero sí, Robert Schleif, el autor de uno de esos libros, es Rolfer, y ha trabajado bastante con personas con escoliosis y lo han asociado también con actitudes emocionales y dificultad para tener una propiocepción correcta. Entonces se trabaja la escoliosis desde la propiocepción, un poco lo mismo, tomar sensación del cuerpo, saber ubicar el cuerpo en el espacio, ocupar el espacio necesario y aprenderse a mover, ¿no? De manera, digamos, correcta en el sentido de que lo que tú sientes realmente es lo que estás haciendo, que a veces en personas con escoliosis hay un poco de desconexión o menos precisión a la hora de moverse. ¿Qué más? A ver, hay muchas preguntas, perdona, a ver si... vale, la siguiente es la pregunta de Angela, dice... Hola Julia, comentabas que posturas de yoga como las expansivas ayudan en que el aspecto al sistema, bueno, eso lo acabo de explicar. Sara dice, ¿qué posturas aconsejas tú hacer para aumentar el tono vagal? Pues a mí lo que me parece interesante no es que solo es posturas, es que en yoga trabajamos respiración, postura, conciencia corporal, conciencia de las emociones, conciencia, o sea, abarcamos todos los factores que normalmente se trabajan de manera separada. Es decir, el yoga ya es una práctica completa para esto.
¿Vale? Y entonces para aumentar el tono vagal creo que ayuda observar la respuesta simpática, tanto la respuesta de lucha-huida como la de inmovilización, para saber tú cuál es tu tendencia. Habrá personas que tienden más a tomárselo personal y luchar para defenderse, personas que se quieren ir, personas que se congelan, no saben qué hacer. Entonces, conocer tu propia respuesta de manera que cuando se te ocurre, puedes reconocerla y responder. Y esto, no sé a vosotros, pero la práctica del yoga me da esa oportunidad cada día, porque me empiezo a mover y de golpe me viene un recuerdo, lo asocio con algo, me empiezo a sentir mal o me hago un discurso y puedo verlo sin reaccionar, no voy a dejar la esterilla para llamar a esa persona y decirle lo que pienso, sino me da un tiempo para procesarlo y verme. Y ahora con esa nueva información puedo ir un poco más a fondo y ver qué tipo de respuesta simpática se me está activando y también ver qué tipo de cosas me provocan una respuesta parasimpática, qué tipo de relaciones realmente me hacen sentir conectada y qué tipo de relaciones no, o qué tipo de situaciones o qué momentos de mi día siento una respuesta parasimpática. ¿No? Que a veces es solo hacer yoga a mí me calma un montón porque es familiar y es como, ay, sí, estoy bien, estoy a salvo, estoy respirando, ya me calma. Pero a veces comer algo delicioso me provoca una respuesta simpática. A veces hablar con determinadas personas, me siento súper escuchada y es como, sí, ay, qué regalo, ¿no? Y entonces como también no solo observar la respuesta, digamos, negativa, sino también la positiva, para también saber por dónde apostar. Sí, me explico. Lola dice que he escuchado que la respiración de fuego es bueno para la ansiedad. Entonces, cada uno va a vivir la ansiedad a su manera y entonces no me gustan las fórmulas prescriptivas. Tienes que probar a ver si a ti la respiración de fuego te provoca más ansiedad o te la reduce. ¿Vale? Los estudios que se han hecho han sido más basados en respiraciones lentas. La exhalación alargada, ¡pum!, estimula el nervio vago. La respiración con sonido, Ujjayi, también. La respiración con retenciones, la que llaman respiración cuadrada o que en yoga se llama Samavriti. Eh, a mí son las que más me calman. Luego habría que ver si en un estado alterado empiezo a hiperventilar, si me calma o me tranquiliza, no lo sé. Tienes que probarlo, depende realmente de cada uno. Isabel dice, eres muy generoso y humilde al compartir tu experiencia que tanto puede ayudar. Gracias, Isabel. Alba dice, gracias, súper interesante que se tiene que ir. Jackie dice, ¿repites por favor los tipos de respuestas simpáticas? Sí. Entonces, a nivel de respuesta simpática está lucha-huida, que es un pack. Entonces, es un pack, ¿por qué? Porque viene con activación. Es cuando el sistema nervioso se activa. Entonces, o bien te largas activamente o te quedas y te enfrentas activamente. Entonces, viene con no sé, es como cuando te enfadas con alguien, es esto, cuando te enfadas con alguien y dices, o te vas para no decir cosas que luego de las que te arrepientes, o te quedas y se las cuenta, pero esa es la activación simpática, viene con calor, el corazón bombea, etcétera, etcétera, ¿vale? Y respiración más superficial, a veces no respiramos bien, ¿vale? Pero bueno, la activación de lucha-huida es una activación activa, muscular. Por lo tanto, personas que tienen esto demasiado despierto en su sistema nervioso son los yogis en tu clase que no prestan atención, que tienen la mirada que va por aquí, para allá, que están mirando todo lo que hay alrededor. Es porque a nivel del sistema nervioso están buscando por peligro, pero ahora, en el día de hoy, se traslada a distracción, incapacidad de enfocar la mente, de escuchar, de estar presente y tener ese nerviosismo que te obliga a estar constantemente moviendo. Es por la adrenalina en el cuerpo que necesita ser quemada. Entonces, en este tipo de respuesta, movimientos más activos ayudan a quemar esta sobrecarga de energía. La otra respuesta simpática es la de inmovilización. Aquí es realmente una respuesta traumática a un evento. Por ejemplo,
una cosa muy triste que he leído hace mucho tiempo, pero niños que han sido abusados, las personas especializadas en este tema los reconocen porque cuando están juntos a la persona que les abusa, no mueven los brazos, no mueven las piernas, se quedan sin expresión, congelados, ¿vale? Entonces esto es realmente peligro de vida, es un susto horrible que te inmoviliza, como paralizado del miedo, literalmente. Entonces eso hace que de nuevo te desconectas de ti, de los demás, disasocias, no sientes el cuerpo, no sientes emociones. A veces yo esa respuesta la he confundida con estoy muy tranquila. No, no estoy tranquila, estoy disociada, estoy en modo supervivencia. ¿Vale? Entonces, interesante observar. ¿Vale? Entonces tenemos esto, inmovilización y activación, lucha-huida. Jackie dices, no, eso ya te lo he contestado. Ángela dice, el sistema nervioso periférico, el involuntario que regula, el voluntario es el... No, el voluntario no es el latido del corazón porque no es voluntario, no está bajo tu voluntad. Entonces, involuntario son todas las funciones fisiológicas que no controlas, digestión, latido del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Voluntario, que ahora digo, ay, voy a respirar hondo. Esto lo hago por mi propia voluntad. Voluntario, me levanto a por un vaso de agua, muevo el brazo, te hablo. Todo eso es voluntario, pero involuntario es la mayoría de lo que ocurre en nuestro cuerpo. Janina se tiene que ir, adiós. Adriana también, Sara también, pues genial. Parece que ya he contestado todas las preguntas a las que estáis aquí. Yo os invito que abréis vuestro micro y que os presentéis, porque a mí me encantaría veros la carita también y escucharos la voz. Hola Julia. Hola. ¿Cómo ¿Qué estás, Julia? tal? Acá Cecilia, desde Argentina. ¿Cómo te llamas? ¿Cecilia? Cecilia, hola, sí hemos hablado. Sí, 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 sí. Bueno, yo quería compartir algo que he vivenciado y después de observar con varias clases, hace 9 años tuve un gran pico de estrés y bueno, y ahí llegó el yoga a mi vida y me sirvió mucho el tema de las respiraciones para los ataques de pánico en ese momento que estaba atravesando. Y hoy en día hago una práctica de Ashtanga y a veces de clases dinámicas bastante power, y me di cuenta que si las practico más tirando al atardecer o a la noche, quedo como con una energía muy arriba. Entonces, poder reconocer estas cosas en mí, ¿no? Esto que decías, poder observarnos, a lo mejor no a todos les pasa lo mismo, pero ir bajando, ¿no? Como ir bajando y hacerla a lo mejor más temprano, y luego hacer un buen shavasana y algunas meditaciones para poder bajar. Entiendo que las actividades que son muy arriba y muy adrenalínicas, si uno después las termina y no tiene un tiempo de recuperación, queda mucho ácido láctico en sangre, entonces uno queda muy arriba y uno tiene que desintoxicar el cuerpo y bajarlo. Eso, y también, bueno, percibir qué pasa cuando tomo mate en algún momento del día, también me acelera. Entonces, como son pequeñas cositas que uno puede ir observándose para ir bajando y bueno, y en esto que dijiste de poder reprogramar mi sistema nervioso para estar más en calma y que la práctica mía que hoy yo hago realmente me baje y no quede allá y justo antes de dormir, ¿no? Que es cuando uno necesita estar en calma y bueno, y quería compartir eso. Gracias, Julia. Qué bueno, me ha encantado escucharte, Ceci, y es un ejemplo muy claro de cómo funciona nuestro sistema nervioso, porque justamente la parte activa, simpática, va junto con la parasimpática y es como se van regulando, son como olas, no queremos mantenernos en un estado ni en el otro. Y esto que observas tú de que si tomas mate se te activa el sistema nervioso simpático es normal. Ocurre con el café, ayuda a producir y descargar más cortisol, que una práctica más dinámica también, ¿vale? Entonces es fantástico que hayas dado estos ejemplos para que los demás que están aquí también puedan buscar estos matices en su cuerpo, porque son matices que pueden ser muy intensos como muy sutiles, ¿no? Y está guay saberlo reconocer para luego cuidarse, como tú dices, no practicar de noche si no vas a poder dormir después. Y otra cosa, bueno, a mí es que me ha hecho gracia, porque cuando hablabas, bueno, cuando hablabas de la postura expansiva, impansiva, me ha venido a la mente justo lo de los micromachismos que decían que el hombre siempre expande las piernas y ocupa la
posición de la mujer que siempre está con las piernecillas así más juntas. Pues me ha venido a la cabeza. Pues viene de ahí, viene de ahí. De hecho, lo han estudiado y en el libro de Amy Cuddy dice, busca online CEOs, ¿no? Dirigentes de empresa en Occidente y en Oriente, ¿no? Para que veas también la diferencia, porque hay una pequeña diferencia aparte de cultural, que se ve que en Occidente nos van bien estas posturas expansivas que son típicas de hombre. En el metro van todos así, con las piernas abiertas y nosotras así. Pero curioso a nivel cultural también es que se ve que en Oriente, de donde viene, y Asia, de donde viene el yoga, pues para ellos poder es una postura más alta, es más largo, más rectilíneo. Por eso los japoneses, si tienes más poder te inclinas menos, si tienes menos poder te inclinas más. Y para ellos la verticalidad es el eje del poder. Para nosotros es la horizontalidad. Curioso. Y bueno, y tenía una pregunta también que no tengo ni idea si tiene algo que ver, pero hay veces que en función de la postura que cojas, te da como un pinchazón, y le pregunté a una fisio y me dijo que podía ser que cogieses un nervio, no sé si puede ser que sean cosas de nervios, que cojas un nervio y tal. Y ella me dijo que si cogías un nervio y lo podías aguantar, podías mantener la postura, que no había que salir de la postura. Pero a mí eso me quedó ahí como un poco raro, no sé. Sí. Y no sé si tampoco tiene que ver con los nervios o no. Bueno, sí, todas las sensaciones de dolor son del sistema nervioso. Cualquier percepción, tanto agradable como dolorosa, es algún nervio en algún sitio que está mandando esta información al cuerpo. Y las sensaciones dolorosas normalmente nos alertan que estamos haciendo algo mal, sobre todo si es una sensación debido por un movimiento mecánico. Entonces, evitar o reajustar la postura para no percibirlo, en mi opinión. Porque vale, o sea, yo me refiero a posiciones que no son en movimiento, sino cuando mantienes. Ajá. O sea, estás manteniendo, por ejemplo, los brazos así detrás del puente, haces el puente y mantienes los brazos así. Y se te empiezan a dormir un poco las manos. Sí. Y esta chica me dijo que eso se podía aguantar, que si no te dolía, podías seguirlo, también no sé muy bien sí. con qué. Si solo es hormigueo no pasa nada. Sí, es los músculos que comprimen los nervios y vas perdiendo sensación. No quieres perder mucha sensación porque si no tienes sensación del brazo puedes hacer un mal gesto y hacerte daño sin darte cuenta. Esto es el peligro más grande, pero es un efecto a corto plazo, no pasa nada. Mientras sea un poco de hormigueo se puede mantener, yo a veces lo mantengo. Pero si es prolongado en el tiempo, no lo recomiendo. Por ejemplo, hay personas que en la postura de meditación se les duermen los pies. A mí también antes me pasaba, hasta que descubrí que con poner una mantita debajo de los pies y tener una superficie menos dura, no se me dormían los pies y que se me dormían solo por el contacto contra el suelo duro. Eso es mucho mejor. Yo no aconsejo dejar que se te duerman las piernas cuando meditas, porque pueden quedarse las dos completamente dormidas, luego no te puedes incorporar, te puedes caer, te puedes hacer daño no sé, no tiene sentido. que no, sí, para mí no es recomendable, no pasa nada si te mueves. Vale, gracias. De nada, un placer verte otra vez. Hola, Julia. Hola. Ay, Soy ¿qué tal? ¿Cómo Ángela. estás? Muy bien, aquí otro miércoles más contigo. Mira, te iba a hacer una pregunta, ya aprovechando porque también estoy un poco desesperada, además ahora que no tengo ni un fisio ni un osteópata que me pueda tratar. Llevo muchísimo, o sea, a mí no sé qué me pasa, que cuando tengo una dolencia de un músculo, yo hago mucho deporte, también practico mucho yoga, es como me fastidio la fascia lata y me duele la fascia lata durante muchísimo tiempo. Hasta que a lo mejor doy con un osteópata que gracias a Dios me estructura o tal y de repente ese dolor me desaparece. Y ahora llevaba ya desde diciembre, se me ha ido calmando, pero desde que no estoy yendo al fisio, desde hace un mes, pues otra vez me pasa. Y es un dolor en el omóplato izquierdo, pero como si fuera un nervio, porque incluso a veces al respirar me duele muchísimo. Ajá. Y es más, sobre todo por la noche, incluso cuando me levanto de la postura. No sé si es un tema postural, realmente, si es un tema también del sistema nervioso que me está pasando factura. Ya estoy que no sé, porque me he gastado mucho dinero en fisio, he ido a osteópata, no se me ha aliviado mucho, o sea, no se me ha quitado, entonces como... ¿En qué lado es? ¿El derecho o el izquierdo? Izquierdo. El hombro.
no es el hombro, es más la parte de como la costilla, el omóplato. Y es Está por como, es por la noche y no durante el día. ¿Responde a movimientos que haces con el cuerpo? durante el día, no, durante el día es como cuando entro en calor, se me va aliviando un poco. Y por la mañana me duele mucho más. Mm. Vale, entonces, pues mira, te doy teorías de la osteopatía. Podría ser un dolor reflejo que viene o del pulmón o del estómago. Entonces, podrías observar si tiene que ver con lo que comes o con tu estado emocional, porque el estómago es muy sensible a las emociones, inervado también por el nervio vago, ¿sabes? ¿Vale? Entonces, podrías observar a ver si tiene alguna relación con un estado emocional, porque podría ser debido un dolor reflejo que se llama, es decir, un dolor que está percibido en esos órganos, pero por cómo están inervados se manifiesta donde hay más nervios sí, que son capaces de expresar la sensación de dolor. Podrías observar si tiene que ver con esto. Porque si la causa no es mecánica por movimientos, entonces puede deberse a algo Es que interno. lo mecánico me pasa solo a veces. O Mm. sea, cuando a lo mejor hago un ejercicio de entreno o alguna postura de yoga, es como, uy, y de repente me acuerdo que me molesta, pero es como la gravedad es más, sobre todo de noche y por la mañana cuando esto está frío. Ya, sí. En osteopatía, en ese caso, se miraría como a los órganos, al pulmón, a ver si se mueve bien, al estómago y normalizarlo, digamos. Entonces, más adelante, cuando se acabe la cuarentena, puedes buscar un osteópata que sepa manipulación visceral, a ver si te puede ayudar con eso. Pero mientras tanto, lo observas. Y como esos órganos responden al movimiento del diafragma, puedes ver si con respiración lenta, diafragmática, esto cambia o se queda igual también. Vale, genial. Muchísimas gracias, Julia. De nada. Besito. Chao. Chao. Julia, ¿Sí? ¿Hola? soy Miriam. A ver Aquí. si me ven. ¿Estoy? Ay, Aquí. hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, soy Miriam y soy profesora de yoga de adultos mayores, muy adultos mayores. Y quería compartir, nada, muy breve, que yo veo esto del sistema simpático y parasimpático muy reflejado cuando, por ejemplo, los adultos están en una postura que no es confortable para ellos. Entonces, les genera tal ansiedad, tal incomodidad, miedo a hacerse daño, que se ponen en una situación realmente que se les nota hasta que la cara le cambia la respiración. Entonces, me parece súper importante como profes conocer esto, porque tenemos la posibilidad de ofrecerles un pequeño ajuste, un pequeño cambio, que se sientan confortables en la postura, en el asana que le estamos ejecutando, y entonces inmediatamente se ve cómo genera un estado de seguridad, de confort, de goce, y se le ve en el rostro, en los ojos, ¿no? Y entonces está este juego, ¿no? De tira y afloje de estos dos sistemas donde la inseguridad les genera hasta que quieren irse. Dicen, no, esto no es para mí, yo quiero salir de aquí, ¿no? Y cuando están en confort, se les ve el goce y el disfrute, ¿no? Y es súper bonito. Y yo creo que es muy importante esto que estás compartiendo para que los profes podamos asistirlos y ofrecérselos, ¿no? Claro, Lo sabemos nosotros. A lo mejor no hace falta que ellos sepan toda esta teoría, pero sabiéndolo nosotros lo podemos ofrecer y es muy importante, así que muchas gracias. A ti por darnos este ejemplo, me ha encantado, porque lo que has descrito es exactamente la activación simpática de lucha y huida. Primero estoy incómodo, me voy, ¿sabes? Y tal y como dices, es importante saberlo reconocer para darle una opción para que puedan realmente gozar de la práctica y desarrollar la respuesta parasimpática en vez que sostener la respuesta simpática. O sea que reconocerla, tal y como tú dices, importantísimo. Gracias por darnos este ejemplo, me ha parecido muy útil. Hola, hola. Soy Irache, estoy aquí cerquita de Bilbao. Ay, hola. Quería, a raíz de lo que decía la compañera con sus alumnos y también a raíz de lo que decía Cecilia, pues me conectaba a diferentes cosas, como que la primera vez que vino alguien a mi clase de yoga era una chica y ese día tocó una sesión completa de yoga nidra
y ella salió casi espantada diciendo que eso no le había gustado, que suele tener migrañas y que había salido de clase con dolor de cabeza extra. Y de nuevo como ese apunte de cuando alguien no se permite parar y recibir y bueno, como se le activan otras cosas que no estaba pudiendo sencillamente recibir la sesión. Y como a otra persona le pareció la mejor sesión de clase de nunca, ¿no? Esas pequeñas cositas que nos encontramos. Sí. Y luego sí, como decía Cecilia, a nivel personal, yo también tengo yo hago ejercicio intenso y sí que me suele pasar que depende en qué momento del ciclo esté, hay actividades que si es muy, muy, muy fuerte, muy intenso, a veces se me abren como, bueno, en el proceso terapéutico decimos a veces como bolsas de dolor o duelos sin resolver, y no sé si es por mi capacidad sensible, pero se me abren en medio del entrenamiento, imaginaros la intimidad muchas veces, ¿no? No es un espacio para nada protegido, y a veces o me lo respiro y me lo guardo para seguir en casa o me tengo que marchar del entrenamiento porque no lo puedo seguir sosteniendo. Y pues eso, que se abren cosas, les podemos aprovechar para vaciar, pero que sí, desde luego, activa. Y es muy interesante ponerle esta visión. Sí. Gracias. Sí, muchas gracias, Irache. Me ha encantado escucharte y todos estos otros ejemplos distintos de cómo funciona el sistema nervioso, cómo responde a diferentes situaciones y circunstancias, y que luego cada uno tenemos nuestras respuestas. Y importante, como tú dices, tú te conoces y entonces sabes cómo quieres comportarte según qué situación. A lo mejor no estás cómoda como para ahora abrir un duelo en el medio de un entrenamiento, pero te conoces, no te asustas. Piensa que hay personas que le puede pasar esto y asustarse un montón. Y está guay nosotros compartir entre nosotras cómo nos sentimos en diferentes circunstancias para tener ejemplos que a lo mejor no hemos vivido, pero al escucharlo nos hacen ser como más conscientes de si le pasa a otro, decir, vale, está pasando esto, vamos a cuidar a esa persona en vez de tomarlo personal de, ¿por qué no se relaja? A mí me ha pasado en muchas clases, no en muchas, pero me ha pasado a veces de estar con personas y ver que están angustiadas y me angustian, ¿sabes? Y ahora sé que es como somos empáticos, saber que su respuesta es una respuesta simpática y que yo si quiero ayudar puedo intentar provocar mi propia respuesta de empatía parasimpática para ayudar a bajar el tono de la otra persona o la respuesta en vez que dejar que la otra me arrastre en la suya. Es súper guay, la verdad. Gracias. Me ha encantado. Tengo que decir que mi sistema nervioso parasimpático es muy contento después de 2 semanas de aislamiento. Veros y escucharos es un súper regalo. ¿Quién más hay por ahí que se quiere presentar? Hola, Julia. Vale. Hola. Hay tiempo para todas. Marta, que estamos las dos. Pantalla, si no te importa, Marta, sigue tú que te tengo aquí en pantalla y luego hay otra persona que quiere hablar después. No, hay tiempo para todas, tranquila. ¿A mí? ¿Me tiene a mí? Sí. ¿Sí? Hola. Hola, Julia. Muchas gracias, Lo primero, que me encantan tus clases. Te quería preguntar que has hablado de la fascia y de la relación que tiene con todo esto que estamos hablando. No sé, ¿hay alguna forma de trabajar el yoga para activar la fascia? O sea, para trabajar la fascia. Espera, no sé si te he escuchado bien. Si hay alguna manera de activar la fascia con el yoga. Sí. Sí, pues hay muchas. De hecho, ya el movimiento ya las activa, porque tenemos sensores en las articulaciones, por ejemplo, y solo con movernos, estos sensores dicen, estoy en movimiento, me siento bien. También hay otros sensores que están relacionados con el masaje, sobre todo masaje lento y profundo. Hay otros que responden a estiramientos pasivos, como en el Yin Yoga. Hay otros que responden a estiramiento más activo, como estiramiento resistido, ¿vale? Entonces hay todo un abanico, digamos, de
receptores o sensores dentro de las fascias que responden al tipo de movimiento que estemos haciendo. Luego es cuestión de encontrar lo que se adapta a la persona, a la circunstancia, a la condición física. En relación al sistema nervioso, una cosa que no os he comentado es que si estamos en una respuesta simpática, es decir, de lucha o huida, es decir, de activación, quizás necesitamos un movimiento un poco más dinámico para quemar esta adrenalina. Pero si estamos en una respuesta de inmovilización, pues unos movimientos más dulces, más suaves son los más adecuados, porque ir desde un estado inmóvil a un estado muy activo es un salto demasiado grande. Entonces también ver dónde está la persona en ese momento, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, personas con dolor crónico tienen una respuesta, personas que están bajo estrés tienen otra, y es un poco leer el sistema nervioso de la persona para ver qué es lo que necesita. Y también preguntarle, que nunca está de más. Vale, muy bien, gracias. De nada. Hola. Hola. Buenas, Julia. Bueno, yo me presento, soy Sara, soy la que escribo ahí en el chat a veces. Ah, genial, hola. Bueno, me encantan tus clases, primero. Y luego, nada, te quería preguntar una cosa que no sé si me ha quedado clara con el sistema nervioso simpático y parasimpático, que, o sea, ¿pueden estar los dos al mismo tiempo? ¿Siempre hay uno o el otro? O sea, ¿son como complementarios o se entrelazan? Se entrelazan. Cognitivamente es más fácil entenderlos separados, pero se entrelazan. Y la manera de estar entrelazados ayudan a que funcionemos y que hagamos todo lo que tenemos que hacer, ¿no? A lo mejor oigo un grito y digo, ay, ¿qué ha pasado? Nada, ¿sabes? Y cosas así, ¿no? Para fluir durante el día. Lo que sí que hay patrones de comportamiento, un poco debido a tus circunstancias de vida y tal, que puede mantener un estado muy activado del sistema de lucha o huida. Personas que siempre quieren discutir o que siempre quieren irse, que, ay, tengo prisa, me tengo que ir, pero es porque a lo mejor no quieren estar. Y luego personas que son inmovilizadas, que tienes que ir a buscarlas, en plan, vuelve a la vida. Hay personas que se quedan ahí en esos estados cuando es una cosa un poco más grave o mejor más instaurada dentro del sistema nervioso. Vale. Y por último, bueno, te había hecho una pregunta que no has podido leer, que del tema de las inversiones, si tú consideras que también pueden calmar eso, relajar todo el sistema nervioso, o... Es que había leído eso, que va muy bien para calmar la ansiedad, pero no sé. Dicen que sí, sobre todo sé que Shirshasana es una postura que se prescribe para dormir. Nunca lo he probado. Yo cuando tengo insomnio no me levanto, es que me quedo ahí, pero nunca lo he probado para decirte que sí. Entonces habría que probarlo, pero puede ser. Incluso la postura sobre la cabeza a veces es muy dura para muchas personas, pero se puede adaptar y hacer el delfín. Y el delfín es una postura que cuando bien hecha descarga las cervicales un montón. Y una de las cosas que ocurre bajo estrés también es que se nos cargan un montón las cervicales. Entonces sí que ayuda a relajar esta zona. Pero hay que probar. Al final sí, hay que ver cómo nos sientan. Vale, muchas gracias. De nada, a ti. Un placer verte. Venga, muchos están yendo. Vale, a ver, ¿hay alguna más que se quiere presentar por aquí? Si no, os recuerdo que nos vemos la próxima semana. La próxima semana el webinar es cómo secuenciar a nivel individual y grupos reducidos para personas con determinadas lesiones. Entonces voy a explicaros cómo hago consultas individuales para ayudar a personas que tienen una determinada lesión o patología y luego cómo esto se puede llevar a un pequeño grupo. ¿Vale? Entonces esto es la próxima semana y luego como... María, de nada. Y luego como estamos, bueno, al menos aquí estamos un poco en cuarentenados durante un tiempo, voy a seguir los webinars hasta que no empiece el curso de yoga y lesiones, entonces cada miércoles. Ya iré decidiendo los temas, porque como estoy aquí en casa leyendo un montón, pues estoy aprendiendo cosas muy interesantes que os quiero compartir. Por ejemplo, toda la inervación especial de las fascias, cómo se relacionan con los estiramientos y tal. He tomado muchos apuntes y creo que esto va a ser...
discurso para otro webinar. En fin, voy viendo sobre la marcha, ¿vale? Entonces, gracias a todas las que os habéis conectado, que habéis estado aquí, que os habéis presentado. Me ha encantado veros, escucharos. Y nada, tengo ganas de veros la próxima semana. Y mientras tanto, cualquier pregunta me podéis... ¡Hola! ¡Ey, guapa! ¿Qué haces? Es mi amiga de aquí del barrio. Estaba escuchando todo el rato, pero ya han respondido todas las preguntas por vídeo las compañeras. ¡Qué bien! Muy chulo, muy chulo. Ay, genial. Ay, me encanta verte, qué buena sorpresa. Pues, un beso grande. Hablamos. Gracias. Y a todas. Qué sorpresa más grata. Chao, hasta la próxima semana.